todo lo tomamos muy en serio y la vida corre muy deprisa. Por eso te invitamos a hacer una pausa. Platiquemos en 20 monitos. Nuestro anfitrión, Osvaldo Monos. Amigos de cabecera, qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a otros 20 monitos aquí con su servilleta. Y hoy vamos a platicar de un tema que nos tiene de cabeza a mucha gente, y esto es el tema de la transparencia en México. Y para eso tengo aquí conmigo a mi querido amigo y siempre bien invitado a estas transmisiones, Vicente Viveros, que además es un especialista en estos temas, y hoy que estamos grabando este episodio, pues que la fuerza sea con él. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, querido Osvaldo, con el gusto de poder estar contigo y con quienes nos ven y nos escuchan a través de cabecera. Y en efecto, vamos aprovechando que la fuerza nos acompañe en esta dura batalla que desde hace 34 días, Así 30 y es. tantos días, se lleva a cabo por no tener nombrado al pleno del INAI. El INAI la gente debe de entender que el Instituto de Transparencia en México es muy importante. Tú y yo lo sabemos, pero explícales el por qué. Sí, miren, bien vale la pena hacer rápidamente un recuento, un minuto. El INAI tutela, nos garantiza dos derechos humanos. Uno es el de poder acceder a toda la información que genera cualquier gobierno municipal, estatal o federal, o cualquier organismo constitucional autónomo como el INE, como el propio INAI, como el Banco de México. Y el otro que tutela, que no es menos importante, es el de la protección de nuestros datos personales, más hoy en la era de la digitalización, en donde se nos hace muy fácil subir, Osvaldo, toda nuestra información personal cuando nos la pide cualquiera de las redes sociales o cualquier cuestionario que contestamos, o cuando las aplicaciones nos hacen una caricatura de nuestra cara. Claro. Estamos entregando una cantidad impresionante de datos personales que luego pueden ser utilizados en perjuicio de nosotros. Hago el más común, que tocamos base para que ni ustedes ni a nosotros nos pase, el de que nos clonen nuestras tarjetas de crédito o que se hagan pasar por nosotros para pedir un préstamo en una institución bancaria, que lamentablemente sucede con bastante regularidad y que en buena medida es corresponsabilidad de nosotros. Además de los malandros que se dedican a esto, nosotros ponemos a su disposición una cantidad impresionante de nuestros datos personales que hacen mucho más fácil cometer este tipo de delitos. Para eso existe el INAI y en los estados los institutos de transparencia, para defendernos y otorgarnos las garantías de poder ejercer estos dos derechos, de proteger nuestros datos personales y de poder acceder a cualquier información pública. Yo sé que para los más jóvenes esto podrá ser relativamente común, Osvaldo, pero a ti y a mí, les recordamos que no hace muchos años, hace 25 años, era prácticamente imposible acceder a cuánto ganaba un gobernante. No, no, no. O sea, ¿Tú era, recuerdas mi tema con el exgobernador Francisco Javier Ramírez Acuña claro. por su recibo de nómina? Sí, sí, sí. Y que para acceder a ello, bueno, hubo todo un escándalo cuando iniciaban las eras de la transparencia en este estado. El Sí. día de hoy, con 3 clics o 4 a lo mucho, en Ya cualquier sabes. portal, sabes cuánto gana cualquier servidor público del municipio de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Huejuquilla, del gobierno estatal o del Del que gobierno federal. quieras, del que quieras. Yo me acuerdo una vez que iba caminando por la calle Independencia, ahí, antes de llegar a donde está el informador, y ¿Eh? me encontré tirado, literalmente tirado en el piso de la calle, un recibo del agua no me acuerdo si era del museo de ahí, el que está a un ladito, Sí. sí, o si era, pero era de una dependencia importante, ¿sí? Y me dije, mira, o sea, ahí venía el monto de lo que debían y de, o sea, todas esas cosas. Y yo de ahí fui a hacer unas cosas y después me regresé a una redacción donde trabajaba entonces, y el que era el director le dije, mira lo que me encontré. O sea, se le iluminaron los ojos, o sea, presta, o sea, así como que, no manches, me acabas de dar oro molido, porque eso no lo ibas a encontrar en ningún lado. En ninguna otra parte, por supuesto. Y hoy podemos saber cuánto le deben los grandes empresarios a Hacienda por no pagar impuestos, por ejemplo, a través de unas solicitudes, que es la información. Entonces, estas cosas que hoy son tan comunes, que no caemos en cuenta que nos defiende un instituto para que podamos tener Sí, estos claro. derechos, Osvaldo, y que son extremadamente importantes. Hay que decirlo, no hay democracia moderna
funcional sin derecho de acceso a la información. Esto sucede en todos los países desarrollados del mundo. Y a este país, como tener un INE que haga elecciones creíbles, igual le costó de trabajo tener un instituto de transparencia. Fue el esfuerzo de luchas de muchas gentes durante muchos años para poder tener estos avances democráticos que hoy se quieren lamentablemente echar por la borda. Tan simple y tan sencillo. A ti y a mí nos tocó una credencial naranja del Del IFE, instituto claro. del IFE, ¿sí? Que ni siquiera fotografía tenía. O sea, Cierto. cualquiera podía decir, mire, yo soy Vicente Viveros y yo soy Osvaldo, y listo, porque no tenía una fotografía. O sea, costó mucho trabajo poder hacer que un padrón llegara y se tomaran la fotografía. Y me acuerdo que cuando era el tiempo de la credencialización ya con fotografía, se hizo una campaña enorme. Y esto era nada más para decir, es tu green card, ¿no? O sea, es tu Mexican card. O sea, lo importante son los institutos que regulan y que nos dan certeza a cualquier mexicano. Y que no deben de estar a cargo de ningún gobierno. O sea, eso es muy importante. No importa que sea el PRI, el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano, no. Son organismos que tienen que tener Oye, autonomía, no nombraste a independencia. Morena por algo, no nombraste a Morena. Y a Morena es cierto. El subconsciente no es cierto. Porque tienen que garantizar eso, que no sean partidistas y tienen que ser incómodos para los gobiernos. Claro. Estos institutos, no importa el partido político, tienen que ser incómodos, esa es su tarea. A nadie le gusta que lo esculquen a uno y que le sepan todo. No, nosotros de los gobiernos podemos saber todo. Ellos de nosotros exclusivamente lo indispensable. Sí, tal cual, tal cual. Y esto me lleva a la otra parte. Cuando se crea el instituto, el IFAI, ¿no? Que era el Así es. antecesor de lo que es hoy el Instituto Nacional de Transparencia, que es el INAI. Al principio era o sea, ellos saben todo de mí y yo no sé nada. No, espérame, no es no es que ellos sepan todo, no es que tengan toda tu información. O sea, de por sí ya la entregamos, como dices, ¿no? Desde el momento en que abrimos una cuenta de Facebook, que es a lo mejor lo más simple, Lo más común. pero te hicieron preguntas y tú aceptaste todos los términos y venía un desplegado enorme que yo creo que nadie en la vida lo ha leído por completo, ¿sí? Claro. Y te viene una actualización y dices, ¿sí o no? Simón, Sí, sí, claro. en automático. Porque si le dices que no, pues ya hasta ahí llegó tu Tu aventura cuenta de no. Face. Sí, sí o sí. Entonces, quién sabe a cuánta gente le hemos entregado información, pero a quienes no le debemos entregar todo es justamente al gobierno, porque hemos sido víctimas muchísimas ocasiones de fraudes, de cosas que no debían de haber sucedido. Tenemos que en la historia pues, reciente de que votaban los muertos, ¿no? Sin De duda. que nos hacían tranzas a más no poder cuando estaba regulado 100% el tema por el lado de gobernación. La ¿Sí? Secretaría de Gobernación era nuestro INE, imagínate O qué, sea, qué tiempos la vivíamos. prueba más contundente de esto que le sigue doliendo, aún estando ya en el poder, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando habla del pasado, cuando habla de fraudes, cuando habla de elecciones perdidas, teniendo en sus filas yo creo que al mayor defraudador de la historia en nuestro país, que es Manuel Bartlett, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿en qué nos perjudica no tenerlo cuando lo necesitamos tanto como ahorita? Bueno, acabas de dar con el personaje clave. Manuel Bartlett es el fraguador del fraude electoral más importante en este país. En 1988, en la elección de Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas de Gortari. Eh, a partir de ese fraude electoral es que el empuje de la sociedad nos hace tener primero un Instituto Federal Electoral y después un Instituto Nacional Electoral. Pero voy a poner un caso extremo en el caso de transparencia, que espero no dar una buena idea, que es muy mala. Supongamos que el día de mañana, digo una dependencia al azar, la Secretaría de Salud Federal, Okay. nuestro superdoctor Gatel, decide bajar de la página de internet todas las estadísticas de vacunación y de fallecidos por COVID. Y desaparecen, junto con los sueldos de todos los servidores públicos de la Secretaría de Salud. Y tú y yo, en nuestros afanes, lo que nos falta de cabello nos sobra de andar de metiches,
pues queremos actualizar nuestras cifras, ¿verdad? De COVID, de Claro. vacunación, etcétera, y de pronto en la página no hay nada. Oigan, ¿cuánto gana el doctor Gatell? Desapareció la nómina de la Secretaría de Salud. ¿A quién tendríamos que recurrir? Al INAI, Claro. para decirle, oye, la Secretaría de Salud bajó toda esta información que por obligación de ley de transparencia tiene que estar publicada y actualizada trimestralmente. El INAI el día de hoy no podría defender tu derecho y el mío, Osvaldo. ¿No? Porque su pleno de 7 personas en este momento solo tiene 4. Y la ley dice que para poder sesionar y resolver nuestra inconformidad, la que tú y yo presentamos, porque la Secretaría de Salud bajó la información, tiene que resolverla el pleno del INAI. Votar. Vicente y Osvaldo tienen razón. Secretaría de Salud, reinstala toda la información en tu página de internet en los próximos 4 días, como si fuera un juez. Sí. Hoy no hay quien haga eso. Entonces, si el gobierno federal quiere bajar toda la información, toda, cerrar sus páginas de internet lo puede hacer y no hay quien lo sancione. Y que curiosamente en estos días les andan hackeando sus páginas, ¿verdad? Curiosamente. O sea, las casualidades, ya sabes cómo pasa. Y es que uno que es mal pensado, y luego la gente dice, bueno, pero si tienen 4, ¿por qué no lo hacen, no? Sí, porque la ley dice que para poder sesionar tienen que tener 5 integrantes, Osvaldo. Y Como también mínimo. un mínimo de 5 integrantes. Y hace un año, poco más de un año, un mes, terminaron su periodo 2 de sus integrantes, Oscar Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepop. Y el Senado de la República, que es quien tiene que nombrar a los integrantes del INAI, desde hace un año no cumple con su labor. Funcionaba el INAI porque tenía 5 integrantes, pero el último del mes de marzo terminó su periodo Francisco Acuña Llamas, y con eso quedaron 3 vacantes en el INAI y por lo cuanto no puede sesionar su pleno para resolver aproximadamente entre 300 y 400 recursos que llegan a su pleno cada semana. Es decir, entre 300 y 400 habitantes de este país recurren al INAI porque un ente federal no le entregó información o no tiene la información publicada en su portal de transparencia. Y el Senado de la República, en una omisión total desde hace un año, de no nombrar ni a los 2 de hace un año, ni al relevo de Francisco Cuña Llamas, más por obligación que por otra cosa, hizo el intento de nombrar a uno de sus integrantes para que pudiera sesionar el pleno la semana pasada, hace unos cuantos días, en el que Ricardo Monreal se comprometió con la oposición para que pudieran fluir todas las reformas que acabaron sacando en una chicanada también la semana, hace algunos días, que será impugnada ante la Corte, sacar a uno de los integrantes del INAI. La bancada de Morena nos jugó el dedo en la boca, no solamente a la oposición, sino a todos nosotros, porque de pronto dijeron que sí, pero a la hora de la votación se propuso un nombre que fue el mejor evaluado en ese proceso. La bancada de Morena votó en contra. Entonces, la persona propuesta no logró los votos suficientes para que ser nombrado. Y sale la bancada de Morena para decir, no, nosotros dijimos que se pusiera a votación. Nunca dijimos Nunca que le íbamos a vamos a votar a aprobar. favor. Claro, Claro. o sea, ¿tampoco creen que es? Pero no es solamente la bancada de la mayoría en el Senado, sino que claramente el presidente de la República y el secretario de Gobernación le han dicho con todas sus letras, no queremos un INAI, queremos eliminarlo. Y como no podemos eliminarlo porque tendríamos que modificar la Constitución y eso requiere de 2/3 partes de los senadores y de los diputados, Y que pues lo tampoco dejo, le da. que tampoco no le dan los votos, lo inutilizo y no nombro a sus integrantes para que el instituto fallezca por inanición. Eso es lo que están haciendo. Ya el Senado de la República en este momento se encuentra violando una resolución judicial. Ya una juzgadora le ordenó al Senado de la República nombre a sus integrantes. Van a tomar el pretexto jurídico de que el Senado de la República está en este momento no están en sesiones ordinarias, terminaron su periodo ordinario de sesiones El día y que 30. el día 30 y que no se reúne el pleno completo hasta el mes de septiembre, que se reanude el periodo ordinario de sesiones, y dicen, no vamos a poder nombrar hasta el día 30. No, no es así. El juzgado que lleva este caso puede ordenarle al Senado de la República convoque un periodo extraordinario para que tenga pleno y se nombre al menos uno de los integrantes para que funcione. Esa es la opción 1. Y la opción 2 es que el propio INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para que le permitiera sancionar con los 4 integrantes que tienen nombrados, en tanto el Senado de la República nombra Resuelve. al resto de sus integrantes. El caso cayó originariamente en la ministra Loretta Ortiz, muy cercana a Palacio Nacional, y le negó la controversia al INAI, le negó una suspensión, y el INAI acaba de presentar en estos días un recurso de reclamación que será resuelto por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, quisiera que esas cosas fueran más rápidas. Yo, siendo optimista, creo que el recurso de reclamación se tardará más o menos un mes en ser procesado, pero bueno, es el camino institucional que tenemos. Yo espero que se revoque la decisión de la ministra Loretta y la Suprema Corte le permita al INAI sesionar con 4 de sus 7 integrantes, porque hay que decirlo, 4 son mayoría. O sea, son de 7, 4 son mayoría y bien pudieran resolver, porque si no, Osvaldo, se nos van a acumular varios miles de recursos de revisión y de protección de datos personales en estos meses. De aquí a septiembre se va a ver una buena cantidad de miles de resoluciones que no se pueden sacar porque no está el pleno integrado. Y muchas veces la información, Osvaldo, también voy a platicar algo que para los más jóvenes les van a decir, ¿y eso qué es? Cuando uno se inscribía a cualquiera de los periódicos locales, le llegaba uno el periódico a las 6 de la mañana a su casa en físico. Quienes somos consumidores de medios, como tú y yo, pues a las 8 de la mañana ya te habías chutado el periódico y ya sabías, en tu ¿De qué se caso con los trataba el día? medios, yo en los gobiernos, qué había que atender en el día mediáticamente. Y después de eso el periódico se utilizaba para ponerles piso a los pajaritos de nuestra casa, los canarios, o para darle un sopapo al chucho de la casa porque se portó mal. La información a veces se requiere en un momento específico, después de ello pierde su validez para la persona que la necesita en un momento determinado. Que me llegue la información 6 meses después, ya no me resuelve lo que tenía que resolver en ese momento. Entonces, estos casos se nos acumulan. Los datos personales son mucho más graves, Osvaldo. Hablamos Claro. incluso de la posibilidad de acceder tal vez a expedientes clínicos que ponen en riesgo nuestra propia vida si un ente público como el IMSS o el ISSSTE no quiere entregárnoslo para atender una enfermedad en otro nosocomio. Entonces, hablamos de cosas que pueden ser muy graves hasta cosas muy simplistas, pero que le sirven a quien solicita la información en ese momento. Por eso la está solicitando, porque la necesitas en ese periodo. Y aquí, para cerrar ya nuestra conversación, le queda perfectamente una frase de Pierre Dubois que dice: la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Así es, no es justicia. Y por último, una coincidencia. Todo esto pasa cuando los procesos electorales están encima. Es Sí, decir, hay poca fiscalización de recursos cuando más se necesita tener fiscalización de recursos. ¿Cómo se utilizan los recursos públicos? Para incidir en campañas electorales. claro, claro, claro. Es por eso lo nombraba el propio presidente en su encargo y que les mandaba decir a los diputados y a los senadores, ¿no? O sea, el mundo ideal de México es no tener al INAI, es no tener transparencia, porque nosotros no somos iguales. No somos iguales, somos honestos, Sí, claro. híjole, mano. Pero bueno, son muy pocos minutos los que tenemos para platicar eso, pero esto es sacar la sustancia de la parte importante que es, en este caso, la transparencia. Y por eso le agradezco mucho a Vicente que nos haya acompañado en estos 20 monitos. Y como dijimos, nos parecemos, pero no somos iguales, ¿eh? O sea, él es Vicente, yo soy Osvaldo, y usted está viendo 20 monitos y lo espero en la siguiente. Muchas gracias y hasta entonces. Saludos.